los tiempos se están acelerando, están saliendo encuestas en las que Guillermo Moreno está empatando a Cristina Kirchner a nivel nacional. Entonces el kirchnerismo se tiene que mover rápido, hay que moverse rápido en esta coyuntura en la que Axel Kicillof también trata de despegarse, y es justamente lo que están haciendo. Cristina podría ser la candidata a presidir el PJ, y todavía Máximo Kirchner no se bajó de la candidatura para repetir en el PJ bonaerense, pero todo hace parecer que el candidato va a ser el senador Guado de Pedro. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo lo ves, Hernán Aguado de Pedro, después de esa, se acuerdan ustedes, ¿no? En el momento donde íbamos a conocer los candidatos, se lo propuso, duró poco su candidatura. Bueno, es lo mismo como si fuera Juliana Di Tulio la que se postula, o sea, es Cristina, no, el nombre Guado de Pedro lo que nos dice es Cristina, no nos dice mucho más que eso. Entonces, Cristina se quedaría con el PJ PBA, esa no sería una gran disputa, más allá de que, porque ya, por ejemplo, Fernando Grey, el intendente de Esteban Echeverría, dijo que él no llegaría a esa interna, digo que la cantidad de afiliados que generó la Cámpora le impediría a él postularse o hacer una elección decorosa para esa interna. El tema es el PJ nacional, Rocío. Con una Cristina Kirchner que está refugiada en el Instituto Patria, en la trinchera de la tercera sección electoral del conurbano bonaerense. Vos sabés que es donde mejor imagen tiene. Cristina ahí llegaría ella solita en la tercera sección, estamos hablando del sur del conurbano, al 40% de los votos. Es su fuerte, pero ya no hay visitas al interior, ya no hay visitas a los gobernadores, ya ni siquiera hay visitas en el Calafate, porque Calafate quedó detrás de líneas enemigas, si vos querés. El Calafate, la provincia de Santa Cruz es gobernada por un gobernador no peronista, por eso también se oculta a Alicia Kirchner. Alicia Kirchner no tiene perfil público, porque perdió las elecciones a senadores. Incluso si Javier Milei hubiese llevado candidato a senador en Santa Cruz, era muy posible que Alicia Kirchner se quede afuera del Senado, por algún motivo que todavía no sabemos, misterioso motivo. Javier Milei no presentó lista de senadores en Santa Cruz y Alicia Kirchner entró por la minoría. Entonces, en esta cuestión de proteger el apellido Kirchner, Alicia no aparece. Máximo daría un paso al costado en el PJ bonaerense, y Cristina, porque no le queda otra y porque se tiene que mover rápido, porque en el peronismo todos se están moviendo bastante rápido, necesitaría ir a la presidencia del PJ nacional, porque cualquier otro... Sí. ¿Qué dato nos dabas, Hernán, sobre Guillermo Moreno, ¿no? ¿Cómo está también para el electorado? Pensaba en el tradicional discurso de Guillermo Moreno, incluso aquí lo hemos entrevistado, el tono, ¿no?, de discusión respecto a una Cristina que en sus apariciones, si bien fue crítica, también fue tal vez un poco más dialoguista, ¿no?, diciendo si el presidente necesita ayuda, lo vamos a ayudar, nadie quiere que le vaya mal. Un discurso muy distinto, ¿no?, al que presenta Guillermo Moreno, que eleva el tono de voz, el tono de discusión, constantemente cuando habla del gobierno de Javier Milei. A ver, lo que sucede es lo siguiente. En la consultora Escenarios, y también hay otra consultora, están dando que el sector del electorado que se identifica con el peronismo tradicional y no con el peronismo kirchnerista lo supera. O sea, hay un cuasi empate entre el sector del electorado que se identifica con el peronismo tradicional y con el peronismo kirchnerista. Entonces ya esto es una señal de alarma total para el kirchnerismo, porque quiere decir que está dividido, el peronismo se terminó dividiendo en mitades. O sea, ya el kirchnerismo no representa el 80 ni el 70% de lo que es el peronismo. Entonces ahí es donde entra la figura de Guillermo Moreno. O sea, el peronismo tiene tres opciones, básicamente en este momento tiene tres, que son Cristina Kirchner, Grabois por la izquierda, Grabois jugando desde la izquierda, que no fue al acto de Quilmes. Esto es importantísimo, Rocío. Él mandó gente, pero él no fue al acto de Quilmes. Y en Twitter él no sigue a Cristina Kirchner, él sigue a una sola persona, que es el Papa Francisco, punto. Tiene a una sola persona, y es el Papa Francisco. Y después el peronismo tradicional, que viene, que viene con la idea de volvamos a la
a las fuentes del peronismo, volvamos al peronismo de siempre, que no se peleaba con los empresarios, sino que trabajaba con los empresarios, que es el de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno está creciendo. Esto se va a ver reflejado ni bien se empiecen a publicar esas encuestas. Lo que sucede es que en realidad Guillermo Moreno no trabaja con ninguna encuestadora grande, entonces a nadie le interesa en esta coyuntura que salgan esas encuestas en las que él está subiendo, porque al único que beneficia es a Guillermo Moreno, claro. y no tiene una gran estructura mediática en la que eso se ve reflejado. Algo muy parecido a lo que sucedía el año pasado a Javier Milei. Uh-huh. Es interesante pensar a nivel nacional lo que pasa con el peronismo. ¿Por qué? Bueno, por el proyecto de ley bases, ¿no? Recientemente dirigentes sindicales vuelven a apuntar contra los gobernadores que ya habrían cedido, gobernadores tradicionalmente peronistas o ligados justamente al peronismo y a Cristina, que están cediendo los votos, están negociando, Hernán, ¿no? Esto no es nada más y nada menos que una negociación entre los distintos sectores que tienen cada uno sus intereses por la ley bases. Bueno, ya tenemos en diputados que los diputados de provincias mineras votaron a favor del RIGI, del régimen de grandes inversiones. ¿Qué es un régimen de grandes inversiones mineras, Rocío? O sea, la palabra minera falta, pero es un régimen de grandes inversiones mineras. Entonces, Catamarca y San Juan, en la Cámara de Diputados, el peronismo catamarqueño y el peronismo sanjuanino votaron a favor. Es muy difícil para el exgobernador Sergio Uñac, senador por San Juan, para la exgobernadora Lucía Corpachi, senadora por Catamarca, votar en contra de un régimen de grandes inversiones mineras. O sea, no es fácil para nada. Entonces, eso es en buena medida lo que se está negociando. Y en buena medida también es difícil al presidente rechazarle toda la ley. Uh-huh. Toda la ley en bloque, rechazársela cuando no es un decreto de necesidad de urgencia, cuando te está dando el tiempo para debatirlo. De hecho, esto se está extendiendo. Él dijo, bueno, lo paso el 9 de julio, no pasa nada, no hay ningún problema. Rechazarle todo el proyecto no es fácil. Ahora, sí lo que se puede hacer es modificárselo todo. A ver, acá hay que ver parte por parte, artículo por artículo, qué beneficia y qué perjudica en este momento. Ahora, vos tenés a la opinión pública diciendo, denle las herramientas al presidente, ayúdenlo a gobernar, dejen de ponerle palos en la rueda, pero el rol de los senadores también es defender a mediano y largo plazo los intereses estratégicos del país. Y ahí es donde entra el problema, por ejemplo, de los juicios contra el Estado. Hay un capítulo que es juicio contra el Estado, que si el Estado no responde, lo natural es que sea no. Si hay una demanda administrativa contra el Estado y el Estado no te llega a contestar, lo normal es que la respuesta sea no, negativa, y andar a la justicia, claro, a demandar al Estado. Son y los en cambios, este proyecto, Hernán, en la ley de administración, ¿no? Que hablábamos ayer con un abogado que le preguntaba, ¿qué incluye esto? Dice, esto incluye todo. Todo lo que te puedas imaginar lo va a incluir porque se cambia la ley de procedimiento administrativo. Y en particular, lo que estaba generando más ruido, no más allá de las propias voluntades, ¿no?, individuales de los trámites que uno pueda querer hacer, ¿no?, y que dependa de la respuesta del Estado, tiene que ver con los terrenos fiscales, ¿no? Que si hubiera un gran inversor inmobiliario que quiere presentar un proyecto y el gobierno, el Estado, mejor dicho, no le da la negativa, ya podría autoadjudicarse y empezar a hacer un desarrollo. Era como algo bastante insólito y pensando que además, esto ya debe estar, Hernán, diagramado, ¿no? Por algo se presentó de este modo, porque es rara esa normativa. Es realmente... Di Tulio la senadora Di Tulio no lo había presentado como diciendo, ¿qué estamos votando acá? ¿Por qué esto no se profundizó en diputados incluso? Hay grandes estudios, una de la representante del Ejecutivo que fue a presentar la ley y que defendió esa parte, es una persona que trabajaba para grandes estudios que suelen demandar al Estado y con una argumentación bastante débil, precaria, en la que dijo, bueno, esto es una legislación del siglo pasado, tenemos que ir hacia la modernidad, no sé qué, cuando la mayor parte de los estados del mundo, cuando el Estado no contesta, es no es sí. Además, Me puedo quedar con los terrenos fiscales del Estado, el Estado no contesta.
Entonces No, sí, no, pero es un el montón. adjetivo es tan difícil de encontrar porque es ridículo. Está bueno que lo traigas para que se ponga en agenda y que la gente entienda lo que se está votando. Si tuviera que ver con este argumento, como vos decís, de una modernización, ¿por qué no se cambian trámites no tan cotidianos y que más nos van a involucrar a todos, como por ejemplo el registro de automotores, que incluso creo que hay un montón de proyectos para que se pueda agilizar, se pueda hacer online? Creo que incluso Martín Tetaz había presentado alguno que tiene que ver con eso, y a eso no se le da lugar ahora, a que No, grandes porque inversores hay intereses, puedan. porque hay intereses políticos. A ver, lo que quiero, Y no hay el tema intereses de políticos fondo, acá, evidentemente los claro. hay, políticos, económicos y del sector privado también. Pero a ver, acá lo importante es que el presidente de la nación no suelta su idea fundamental de que el Estado es el enemigo, el Estado es el problema, el Estado hay que reducirlo al mínimo absoluto y total. Entonces, ¿para qué tiene terrenos el Estado? ¿Y por qué no los entrega al sector privado? Entonces, Javier Milei demora, le hace un delay a sus ideas cuando ve que no avanzan. Por ejemplo, ayer acordó con la UBA y no con el resto de las universidades nacionales. Ahora, la idea es que todo se arancele y que las universidades dejen de ser gratuitas, pero eso se le pone un delay. Por ahora no lo puedo hacer, entonces negocio con la UBA y no con el resto, y ahora las otras pusieron el grito en el cielo y probablemente lo tenga que hacer con el resto. Pero la idea central que hay en la cabeza del presidente, que es un extremista, es un liberal extremo, es un libertario, de que el Estado es el problema, el Estado hay que reducirlo al mínimo total, sigue ahí. Solamente se pospone el momento de aplicación total de esa teoría. Entonces, en lo que él puede avanzar, por ejemplo, en esto, de que los terrenos que me solicitan, si yo no digo no, bueno, ocupalos como sector privado, siguen ahí. O sea, la Ocupalos, idea es es, eso, Hernán, hagamos énfasis en eso, porque es quédatelos. ocupalos, no lo compro, no lo vendo, no doy algo a cambio, no ofrezco algo, no sé, viviendas, por ejemplo, ¿no? Con esta crisis habitacional que hay, que la posibilidad de que pudieran hacerse viviendas con alguna parte, no sé, de la concesión del Estado, que eso se pueda pagar por intermedio Es que de, lo, pero no, es digo que lo nada, sería increíble, absolutamente explotación Lo, privada. lo, lo realmente increíble, Rocío, es que esto haya pasado diputados de la manera en la que pasó. Sobre todo este capítulo de procedimiento administrativo, en el que este capítulo es increíble que haya pasado como un rayo, como pasó por diputados. Y bueno, digo, ahora le toca a los senadores, que en los que hay 33 senadores peronistas, detenerlo. Ahora, no es lo mismo el régimen de procedimiento administrativo o el procedimiento administrativo del Estado que el régimen de grandes inversiones mineras. Ahí, en el régimen de grandes inversiones mineras, a los senadores se les va a hacer difícil, a los senadores de las provincias mineras, votar en contra. Entonces, yo lo que creo es que el proyecto va a volver a diputados modificado. Lo ideal sería que con estas cuestiones como el procedimiento administrativo totalmente cambiado, Martín Lustó ya dijo que él no lo va a apoyar, así que ahí tenemos por lo menos otro voto más. Vos sabés que los votos en Senado cuentan muchísimo, y después diputados tendrá que votar sobre las reformas que haga Claro. Senado. Eso, Hernán, repasemos lo que puede pasar. ¿Cuándo se va a llevar a votación en el Senado el proyecto de ley bases? Ahora sigue en Mi- comisiones, ya terminó el repaso en comisión. sí, pero no hay dictamen de No comisión. hay O sea, dictamen de esto se... comisión. Hasta No, que no haya dictamen no se va a tratar en la Cámara Alta. no, no. Yo diría para fines de junio que puede ser que se termine tratando en mediados, fines de junio, que se trate en Senado el proyecto. Porque primero necesitas el dictamen de comisión, que no hay dictamen de comisión. Los senadores que apoyan a Javier Milei dicen, bueno, no querían que llegue el 25 de mayo. Digo, tratando de apurar todo, el que vota en contra es porque está con Cristina, cuando en realidad lo que hay que hacer, Rocío, es sentarse y ver artículo por artículo de la ley y capítulo por capítulo y ver Sí, cuánto beneficia y cuánto perjudica los intereses estratégicos del es país. que sobre Y eso, y sí. no montarse sobre el enojo que hoy tenemos en la opinión pública y sobre el entusiasmo que hay con el presidente, porque esto es una ley que modifica por décadas el funcionamiento del Estado y los incentivos fiscales. Entonces, en un humor pasajero de la opinión pública se está montando quienes apoyan al presidente para presionar al resto de los senadores. eh, Entonces,
El tema, no, el tema eso que vos decías, votación artículo por artículo, capítulo por capítulo, no, artículo por artículo, porque es lo que está haciendo que temas súper importantes como el cambio, ¿no? En esta ley de procedimiento administrativo pase desapercibido. No se vota capítulo por capítulo en el Congreso, se vota artículo por artículo. Eso también hay que tenerlo en claro. En diputados, lamentablemente se votó capítulo por capítulo, se pidió abrirlo y no se hizo. Y está saltando todas estas cosas que hacen quedar mal a los diputados que las apoyaron, porque salta todo en Senado y la pregunta es por qué esto no se revisó en diputados, y a medida que a la opinión pública se le va enfriando la cabeza, si vos querés, y empieza a mirar al gobierno con más frialdad. Y para toda la oposición dialoguista eso es un problema, porque la idea era aprobarlo en caliente en un momento de enojo y con el anterior gobierno y con el peronismo, y entusiasmo con el gobierno de Javier Milei. A medida que se estira el tiempo, la opinión pública va enfriándose, digamos, en esos dos sentimientos. Te quiero preguntar, Hernán, antes de despedirte cortito, cuando vaya a votación, ¿no? Supongamos que se introducen modificaciones en Senado, va a votación en Cámara de Diputados. Ahí la Cámara de Diputados, que va a ser la Cámara de Origen, puede aprobar las modificaciones o puede aprobar el proyecto inicial, y en ese caso quedaría hecho ley sin las modificaciones que se introdujeron. No. La Cámara de Diputados aprueba o rechaza las modificaciones de Senado. Si las rechaza, no hay ley. No puede votar el proyecto inicial por ser la Cámara de Origen, el que salió de diputados. No, y aparte necesitaría una mayoría especial para insistir. O sea, el proyecto que vuelve de Senado es el proyecto que debería votar